Hola. Literatura y filosofía. ¿Qué relación hay o puede haber? Hemos tenido el honor y el placer de formar parte activa en el número 3 de la revista Mundana, revista de filosofía mundana. Tiene el eje de Ecuador, pero tiene una implantación digital, o sea que se puede consultar en cualquier lugar del mundo, está en lengua española. Y el número 3 está centrado en la creación y en el pensamiento. ¿Qué relación hay? Nuestra aportación es un artículo. Las condiciones eran no superar 2.500 palabras y lleva por título Esquema materialista dialógico de las clases literatura y filosofía. Este es un tema que venimos pensando, sin exagerar, más de 3 décadas. Por eso nos vamos a ceñir simplemente a ese contenido que hemos tenido, repetimos, el honor y el placer de ser publicados, porque si de cada frase que decimos podríamos hacer un comentario, una ampliación, pues este primer vídeo sobre esta temática duraría horas. En realidad el artículo es una síntesis de unas notas que pensamos y escribimos en la preparación. En realidad tenemos más preparación de lo que hemos publicado, pero como estamos seguros, o al menos está nuestra intención todavía no realizada, de que este tema, esta cuestión, lo vamos a desarrollar en mayor profundidad o al menos amplitud, o tirar las líneas que estamos lanzando ahora a ver hasta dónde llegan, rellenarlas más y mejor, o rellenarlas, pues nos ceñimos al contenido para no extralimitarnos. Bien, empezamos. Esquema materialista dialógico de las clases literatura y filosofía en el número 3 de la revista Mundana. ¿Un filósofo debería aceptar el Premio Nobel de Literatura? Sirva esta de interpelación para pensar las posibles relaciones entre las clases lógicas, literatura y filosofía. El problema de la aceptación de tan insigne galardón por parte de un pensador filosófico radica en que conllevaría asimismo la aceptación de su escritura filosófica como un caso del arte de la expresión verbal. Esto solo sería problemático para aquellos escritores de pensamiento filosófico que no se consideren literatos o artistas, y quizás sería todo un reconocimiento para aquellos pensadores con vocación poética. Empezamos delimitando. ¿Qué intención, no intención, qué intención asociamos al predicador L y qué intención asociamos al predicador F? La dificultad viene ahora, porque según qué concepción seleccionemos de las dos clases a estudiar, la conclusión irá en una dirección o en otra. Al menos descartamos definiciones que impedirían la discusión, la de literatura como escritura, o conocimiento libresco, o ciencia de las letras, o discursos, porque si todo escrito, o todo discurso, o todo libro, o todo conjunto de letras es literatura, entonces cualquier aglutinación de oraciones es literatura, incluida, por lo tanto, la filosofía, con independencia de las características de sus distintas formas de practicarla. Y se habría acabado la comparación antes de empezar. Sea cual sea la mejor definición de literatura, tendrá que recoger al menos los componentes artístico y estético. La literatura como una de las artes. Respecto a la filosofía, descartamos de entrada la concepción mundana de la misma. Bueno, aquí no voy a hacer bromas, pero es gracioso de que en una revista que se llama Revista de Filosofía Mundana, pues hemos podido colar la frase descartamos de entrada la concepción mundana de la filosofía. No porque neguemos que todo ser humano es un pensador, no negamos eso. Claro que somos una especie a veces reflexiva, sino porque si todos somos filósofos, no existiría la clase de los humanes filósofos, como subconjunto de los humanes. Y en tal caso, no tendría sentido que nos preguntásemos por las relaciones entre las clases filosofía, o sea, la clase de los filósofos y la clase de los literatos. Sobre todo, si todos los humanes también son literatos. Adentremos ahora en la cuestión con una metodología aprendida del riguroso
Hacer materialista filosófico de Gustavo Bueno, 1924-2016, cuando comparaba dos conceptos o dos fenómenos o dos ideas susceptibles de ser considerados como clases. Así indicamos las 5 y únicas combinaciones lógicas de pensar las posibles conexiones entre los conjuntos de la literatura, L, y de la filosofía, F. 1. La literatura es un subconjunto dentro de un conjunto más grande que es la filosofía. La literatura incluida en la filosofía. 2. La filosofía es un subconjunto del conjunto de la literatura. La filosofía incluida en la literatura. 3. Literatura y filosofía son dos conjuntos intersecantes que comparten una zona de elementos comunes. 4. Literatura y filosofía son el mismo conjunto. Y 5. La literatura y la filosofía son dos conjuntos disjuntos. La mayoría de los teóricos de la literatura se han ingeniado para ir incorporando contenidos a su disciplina sin delimitar que sea literatura. Al menos Terry Eagleton, libro de 2012, en el acontecimiento de la literatura, realizó un esfuerzo por explicar qué no es literatura. Si no la define, al menos delimita lo que no es. Por refutar la concepción general de texto literario como obra que sea de ficción, arroje intuiciones significativas sobre la experiencia humana, utilice el lenguaje de un modo especialmente realzado, figurativo o deliberado, no tenga utilidad práctica o constituya un texto muy valorado. En el sentido de que sería literario para muchas personas un texto que tuviese tampoco es tan exigente, una de las siguientes 5 características, o una combinación de ellas, mejor. Ficcionalidad, moralidad, lingüisticidad, no pragmaticidad y normatividad. Finalmente dejamos aparecer la definición de literatura pensada en lengua española de la última teoría de literatura construida, y no por ser la última, sino la más potente, con capacidades explicativa, examinadora y evaluadora. El materialismo filosófico como teoría crítica y dialéctica de la literatura, propuesta científica, interpretativa y filosófica desarrollada en la obra en 3 volúmenes, Crítica de la razón literaria, de Jesús González Maestro, 2017, donde delimita literatura como construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Esta definición carece de la aparición explícita de un fenómeno clave, la intencionalidad. De ahí que ampliemos el entorno al lector a pensar la literatura dentro del marco de nuestra propia delimitación de arte, en el libro El arte como conocimiento, definición de arte como múltiples y potencialmente infinitas modalidades lúdicas, cada cual a su manera, proponiendo criterios para construir formas experienciales con un significado público intencionalmente realizado, que alberga elementos de índole mental, estructural, social, conociendo, gracias a estas significaciones, más y mejor nuestra especie en el mundo, y en cierto modo accediendo a la verdad. El arte como conocimiento de un servidor. Porque una cosa es pensar, otra pensar filosóficamente y otra construir un sistema filosófico. Así distinguimos, inspirados en Gustavo Bueno, P, el pensamiento, que podemos delimitar como el macroconjunto de ideas y ocurrencias de un individuo, una colectividad o la humanidad, según el contexto de la proposición en la que aparezca este sintagma, por lo que habría pensamiento cotidiano, pensamiento religioso, pensamiento político, pensamiento artístico y dentro de este, pensamiento literario, PL.
pensamiento técnico, pensamiento científico, pensamiento filosófico, pensamiento económico, pensamiento historiográfico, pensamiento tecnológico y otras posibilidades. PF, el pensamiento filosófico, que podemos delimitar provisionalmente como el conjunto dentro del pensamiento de saberes de segundo grado de un individuo, una colectividad o la humanidad, según el contexto de la proposición en la que aparezca este sintagma, construido por ideas a partir de categorías o experiencias para, de forma rigurosa, racional y crítica, articular argumentaciones para triturar mitos, comprendernos como especie y orientarnos en la realidad desde el conocimiento de al menos una tradición reflexiva previa. Y F, la filosofía, que podemos delimitar provisionalmente como el subconjunto dentro del pensamiento filosófico de saberes de segundo grado de un individuo, una colectividad, una humanidad, según el contexto de la proposición en la que aparezca este sintagma, constituido por ideas a partir de categorías o experiencias para, de forma rigurosa, racional y crítica, articular argumentaciones para triturar mitos, comprendernos como especie y orientarnos en la realidad desde el conocimiento de al menos una tradición reflexiva previa, construyendo, bien a partir de principios, bien con estromas u otra forma racional, un sistema. Y como históricamente se han dado varios sistemas filosóficos, tampoco tantos, en vez de filosofía, en singular, mejor sería decir filosofías. Esto es, filosofía incluida dentro del pensamiento filosófico y el pensamiento filosófico incluido dentro del pensamiento y a su vez el pensamiento literario también incluido dentro del pensamiento. La pregunta es, ¿la filosofía, o si se quiere la versión pensamiento filosófico, la filosofía o el pensamiento filosófico es igual al pensamiento literario? Para esbozar una respuesta realizaremos un sintético análisis dialógico. Ocurrencia inicial. El mero planteamiento de la cuestión de las conexiones entre la creación y el pensamiento por parte del número 3 de Mundana, revista de filosofía. Eco, este número 3 de Mundana de creación y pensamiento, eco lejano del número 129 de Anthropos de febrero de 1992, dedicado a la relación entre filosofía y literatura. Bueno, pues la mera existencia del número 3 de Mundana ya indica la existencia de diferencias que invitan, según la personalidad, a una reflexión crítica o a un poemario. Primera posibilidad, la literatura incluida dentro de la filosofía. Dos apartados, 1A, 1B. 1A, en sentido fuerte, el campo de la filosofía en particular o el campo del pensamiento filosófico en general contiene el campo de la literatura, es decir, todas las obras literarias son filosóficas, la literatura como pensamiento filosófico. 1b. En sentido débil. Cierta literatura es parte de la filosofía, o al menos del pensamiento filosófico. Cierta literatura como pensamiento filosófico. En tal caso, habría obras literarias no filosóficas, por lo que esta posibilidad podría considerarse también un caso de intersección. Esta combinación se daría cuando se afirma que la literatura del siglo de oro español es filosófica, llegándose a sostener que la mejor y casi la única filosofía en español está en la literatura española. Siglo de oro español sería un subconjunto del conjunto pensamiento filosófico. Pero una cosa es que el Quijote contenga algún discurso. El Quijote, que por cierto está aquí. Pero una cosa es que el Quijote contenga algún discurso en cierta medida argumentativo, que albergue enseñanzas para la vida, que provoque repercusiones filosóficas,
y que sea objeto de interpretación filosófica, y otra cosa es que el Quijote sea una obra filosófica. Quienes sostienen que la filosofía española se encuentra en la literatura española confunden la presencia de ideas y reflexiones, más bien de tonalidad existencial, en la literatura áurea ibérica de los siglos XVI y XVII, con argumentaciones filosóficas. Es decir, confunden la presencia de ciertas ideas y reflexiones en la literatura áurea ibérica con argumentaciones filosóficas, y se olvidan de la construcción de un campo filosófico peninsular en los mismos siglos XVI y XVII, de un gran impacto en Europa y en América, la escolástica hispana, escrita en latín, con las luminarias de Suárez, Vitoria y otros, muchos otros. Asimismo, se olvida de las contribuciones filosóficas no pretendidamente literarias de pensadores filosóficos como Benito Feijóo. Feijóo se escribe sin tilde. No hay motivo gramatical para poner una tilde en Feijóo. En el siglo XVIII, Feijóo en el siglo XVIII, Jaime Balmes y Nicolás Salmerón en el siglo XIX, José Ortega Gasset en el siglo XX, y los constructores de potentes sistemas filosóficos en el siglo XX como Xavier Zubiri, Gustavo Bueno y Lorenzo Peña. En verano de 2024, afortunadamente, todavía vivo. Asimismo, analistas filosóficos entre el siglo XX y el siglo XXI de finura y perspicacia elevada como Javier Muguerza, no está entre nosotros, Javier Sádava, Álvaro Delgado Gal, Manuel García Carpintero, entre otros. Otra posibilidad sería la concepción de Jesús G. Maestro en la filosofía de los poetas de poesía como filosofía en verso. Porque la poesía, la buena poesía, entiende Maestro, la que no se escribe de espaldas a la realidad, sería, y lo estamos citando literalmente ahora mismo, sería un sistema racional de ideas, solo que en verso, que construiría todo un racionalismo, solo que dado una escala diferente que el más superficial y aparente. Fin de la cita. El campo de la filosofía contendría el campo de la poesía. Esta propuesta pasa por alto la ausencia de argumentación explícita en la poesía. Tanto el sentido fuerte como el débil de literatura incluida en la filosofía se olvida de la ausencia de una metodología argumentativa presente en todos los pensadores filosóficos, que sean pensadores filosóficos, y de una intencionalidad de sistema presente en los filósofos. En los literatos, es decir, que hay una ausencia de una metodología argumentativa y hay una ausencia de una intencionalidad de sistema en los literatos. Segunda posibilidad, la filosofía incluida en la literatura. También dos subapartados, 2A, 2B. 2A, en sentido fuerte, todo pensamiento filosófico en general y la filosofía en particular forma parte de la literatura, por lo que las obras filosóficas constituirían un género literario. 2B, en sentido débil, cierto, no todo, cierto pensamiento filosófico, como el ensayo, sería un género literario, lo que sería también un caso de intersección. En este sentido, Javier Gomá lanzó un universal concreto, metodología, ontología pragmática y poética de la ejemplaridad, un libro que sintetiza de forma clara todo su pensamiento, toda su reflexión en las últimas décadas. En este sentido débil, Javier Gomá, en su obra de 2023, defiende que entre la variedad de formas en las que el pensamiento filosófico se ha expresado, su propuesta, la de Gomá, que se llama La filosofía de la ejemplaridad, su propuesta, la filosofía de la ejemplaridad, es una filosofía literaria, mundana y sistemática. Distingue el autor de una tetralogía de la ejemplaridad, porque su cuerpo fuerte doctrinal son 4 volúmenes que tienen que ver con la ejemplaridad,
la tetralogía de la ejemplaridad. Distingue el autor de la tetralogía de la ejemplaridad que, aunque en el pensamiento filosófico han convivido dos tonalidades, una literaria y otra científica, su mejor parte del pensamiento filosófico, su mejor parte no es otra cosa que literatura. Y que cuando ha procurado el pensamiento filosófico parecerse a la ciencia, el resultado ha sido para Goma un fracaso y una traición a su auténtica naturaleza. Así pues, para Goma, la filosofía de éxito y leal a su esencia es literatura conceptual. Nos vamos ya a la posibilidad 3. Intersección entre literatura y filosofía. Literatura y filosofía comparten una intersección. Esta proposición puede interpretarse de dos maneras. Lo de que literatura y filosofía comparten una intersección. Vamos a la primera manera. 3A. Hay intersección en el sentido de que toda literatura tiene algo de filosofía y toda filosofía tiene algo de literatura. Esta es una interpretación. Otra interpretación, 3B. Hay obras literarias no filosóficas, obras filosóficas no literarias y obras que son tan literarias como filosóficas. Vamos a la primera interpretación, 3A. La literatura, al menos la de calidad, comparte con la filosofía el trabajo con las ideas. Esta sería la posición de Jesús González Maestro, de ahí que sea resultado de la reflexión humana. Y la filosofía comparte con la literatura la utilización consciente, con oficio, de recursos lingüísticos y estrategias discursivas para hacer llegar su contenido. La posición de Goma es que la obra de un pensador filosófico con vocación literaria es la obra de un filósofo, y la obra filosófica de alguien sin visión ni misión es simplemente el texto de un profesional de la filosofía. En definitiva, literatura y filosofía comparten vocación por las ideas y por las palabras. Segunda interpretación, 3B. Baltasar Gracián y su filosofía cortesana, como un discurso sobre la vida en El Criticón de 1657. El Criticón es un ejemplo de obra literaria y filosófica. No en vano, el propio autor, Baltasar Gracián, nos declara que ha procurado juntar lo seco de la filosofía con lo entretenido de la invención. Nos vamos ya a la cuarta posibilidad, que es literatura igual a filosofía y filosofía igual a literatura. 4. Filosofía y literatura son el mismo conjunto, o los pensamientos filosófico y literario son el mismo tipo de pensar. Para algunos, toda auténtica filosofía debería ser literatura, y toda auténtica literatura debería ser filosofía, considerando poco interesantes o incluso despreciando las obras filosóficas sin pretensión literaria y las obras literarias sin pretensión filosófica. Los partidarios de esta combinación quizás podrían ver en Parménides un caso de identidad entre poesía y filosofía. Nos vamos ya a la quinta posibilidad, que es el conjunto vacío como resultado de la unión entre literatura y filosofía. Quinta posibilidad. Filosofía y literatura, o pensamiento filosófico y pensamiento literario, son dos juegos de lenguaje distintos. Sintetizando al máximo, el núcleo de la literatura es la ficción y el núcleo del pensamiento filosófico es la argumentación. Puede haber textos ficcionales no literarios y puede haber textos argumentativos no filosóficos, pero sin ficción no hay literatura. Por eso el ensayo no es un género literario para Jesús González Maestro. Y sin argumentación no hay pensamiento filosófico. Y el núcleo de la argumentación filosófica es la razonabilidad de la fundamentación de contenidos a defender con rigor en contra de otros contenidos
a criticar desde el conocimiento de al menos una tradición reflexiva. Y el retículo práctico, tecno-categorial de la argumentación filosófica son los saberes experienciales, técnicos y científicos que aportan un bagaje de primer grado. Habría una intersección ineludible entre los campos filosófico y literario como la que existe entre cualesquiera dos campos desarrollados a través de la escritura. Pero, a nivel intencional, la intersección entre lo filosófico y lo literario es el conjunto vacío. Podrá haber pensadores filosóficos que utilicen ficciones como medios persuasivos y literatos que trabajen analítica o dialéctica y críticamente con ideas. Sin embargo, son exploraciones distintas. Ni el medio principal del filósofo es la ficción, ni el medio principal del literato es la argumentación, y menos ese tipo de argumentar que es la argumentación filosófica. Se trata de juegos distintos. Y nos vamos ya a la sexta posibilidad. En un principio dijimos 5 posibilidades lógicas, nosotros añadimos una sexta ocurrencia, que es preguntarnos si puede haber preguntarnos si puede haber literatura y puede haber filosofía y puede haber algo que sea escritura y que no sea ni filosofía ni literatura. ¿Habría una sexta combinación? La existencia de 3 conjuntos: la filosofía, la literatura, con 2 opciones, con o sin intersección entre ellas, y una escritura ni filosófica ni literaria que sea exploratoria. Esto es, obras sin pretensión filosófica ni literaria que no sean escritos cotidianos, sociales o de una funcionalidad práctica, y que sí sean obras exploratorias, exploraciones textuales sin ser estrictamente ni ficción ni argumentación. La clave de la comprensión de un significado como literario o filosófico está en la intencionalidad realizada. ¿Y qué hacemos con el Premio Nobel de Literatura? Pues si somos pensadores filosóficos con vocación literaria, aceptarlo. Y si solo hemos construido artefactos filosóficos sin pretender jugar a literatura, rechazarlo de forma justificada. ¿Y si somos exploradores a través de textos no esencialmente ficcionales ni argumentativos? Pues suspender el juicio y seguir explorando. Fin del artículo. Somos conscientes de que algunas o todas las proposiciones que hemos dicho merecerían una explicación, se podrían poner ejemplos, pero entonces se multiplicaría por bastante la exposición, la duración de esta comunicación. Entonces preferimos dejarlo tal como está. Supongo que seguiremos desarrollándolo, y lo único que me queda es agradecer enormemente a los organizadores de Mundana, revista de filosofía, que hayan podido atender mi petición de publicar con ellos, y por eso les mando un abrazo muy afectuoso y también un abrazo a toda la iberofonía. Y lo dicho, a leer, aunque sea literatura y aunque sea filosofía. Un abrazo filosófico, un abrazo literario.